Hola, muy buenas tardes. La paz de Dios sea con usted. Dios le bendice. Bienvenido a su casa, Iglesia Centro Cuautitlán. Estamos viviendo tiempos muy interesantes. Tiempos donde la incertidumbre, la confusión y el temor fácilmente se están apoderando de los corazones de aquellos que no tienen puesta su esperanza en Dios. Son tiempos donde inclusive el corazón de todos los que amamos al Señor será puesto a prueba, haciéndose manifiesto lo que hay en Él. Se escucha actualmente en los medios de comunicación que se está devaluando la moneda en nuestro país, que está dejando de haber flujo de inversión hacia nuestro país porque algunas empresas extranjeras han decidido llevarse su inversión a su país de origen. ¿Ha escuchado estas noticias? Algunos dicen que por la reforma energética la gasolina ha aumentado su precio y eso conlleva al aumento de todos los bienes, de todos los insumos. Se pronostica una inflación alta y una desaceleración económica. Dicen los comentaristas que nuestro país se encuentra vulnerable ante tales cambios, ante tales circunstancias, porque su clase política no ha tomado las decisiones correctas y muchos se han enriquecido de forma ilícita. Se comenta que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte será renegociado. Y estamos viviendo, declaran los analistas, en una dependencia económica con los vecinos del norte. Se comenta que los inmigrantes serán deportados. El narcotráfico azota a nuestra nación, la violencia, balazos por todos lados, muertes, asesinatos. Y para colmo, viene nuestra suegra a quedarse todo un mes en casa. Y escuchamos todo este tipo de noticias. Y dice la Escritura en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted escucha la palabra de Dios, usted va a desarrollar fe en la palabra de Dios. Si usted escucha malas noticias, va a desarrollar fe, pero no una fe positiva, no una fe conforme al corazón de Dios, sino usted va a desarrollar una fe negativa y su corazón se va a llenar de temores, de angustias, de preocupaciones, de tristezas, de desánimos, de derrota. Y estará viendo la cuesta de enero no con una pendiente como de 1 grado, sino casi de 90 grados, ¿verdad? Como si estuviera escalando una pared. ¿Qué está escuchando usted? ¿A qué está abriendo sus oídos? Porque el día de hoy el Señor desea que escuche sus palabras, que son muy diferentes a la que el mundo nos da. Abra la Escritura, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Y vamos a leer todos juntos esta palabra, que no solamente es una promesa, sino que nos muestra el corazón de Dios y su manera de ser con nosotros. Dice la Escritura, Isaías 41, 10, todos juntos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué le parece si oramos para que esta palabra nos sea revelada por el Espíritu? ¿Me acompaña? Te damos gracias, Padre, porque tu presencia está aquí en esta mañana, porque siempre estás con nosotros. Y tú deseas bendecirnos a través de la palabra que va a ser anunciada por tu Espíritu Santo. Te pedimos que la hagas morar en nuestro corazón y que podamos ser fortalecidos en fe, porque te conocemos, porque sabemos quién eres tú y la manera en cómo te manifiestas en nosotros. Te amamos, Padre, y te damos gracias, porque tú llenas y cargas nuestro corazón de fe y de esperanza en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Lo que está pasando en nuestros días, ¿sabía que no es nuevo? Que ha venido pasando todo el tiempo en todo país, en toda nación, en toda cultura. Vamos a ver algunos ejemplos. En los tiempos de Abraham, abra la escritura en Génesis 12, versículo 10, por favor. Abraham, el padre de la fe, aquel que fue declarado amigo de Dios, aquel que es ejemplo de fe para todos nosotros y que sus promesas nos han alcanzado y somos herederos de ellas también. Pues fíjese que él vivió en tiempos angustiosos, en tiempos difíciles. Comenta Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué hubo? Hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Si vemos más adelante, en la siguiente generación, en los tiempos de Isaac su hijo, nos comenta Génesis 26:1. Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra nuevamente, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Cada uno de ellos, portadores de promesas, vivieron en tiempos difíciles, en tiempos de hambre. Si bien en aquel entonces no se conocía la palabra gasolinazo, depreciación, pérdida de inversión extranjera, eran términos que no se conocían. Simplemente define la escritura qué había en la tierra: hambre. Eran tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de angustia, tiempos donde pareciera que los cielos se estaban cerrando y que todo alrededor de estos varones pues estaba cambiando, y no a favor, sino en contra de ellos. Más adelante, en tiempos del nieto de Abraham, de Jacob, acompáñeme en Génesis 42:5. Volvió a ocurrir lo mismo. Génesis 42:5. Vinieron los hijos de Israel, Israel es Jacob, a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Usted recordará la historia. Una gran hambre asoló la tierra por 7 años. 7 años de vacas flacas. Y en toda Canaán empezó a haber escasez. E Israel, que es Jacob, mandó a sus hijos a Egipto a comprar alimento, sin saber que ya José, su hijo, estaba ahí tomando acción y que iba a ser un instrumento de bendición para todo el pueblo de Israel. Porque Dios no se olvida de sus hijos, porque aún en tiempos angustiosos Dios está con nosotros. Y más adelante, generaciones después, en los tiempos del rey David, acompáñeme a 2 de Samuel 21:1. 2 de Samuel 21:1. Comenta este pasaje. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Fíjese. Y David consultó al Señor y Dios le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. En los tiempos del rey David, varón conforme al corazón de Dios, alguien que tenía comunión con el Señor y que pudo a través de su vida manifestar las bendiciones de Dios, su triunfo, sus victorias al extender el reino de Israel para el Señor. Sin embargo, en sus días hubo hambre por 3 años. Había una causa, porque David consultó al Señor y el Señor le mostró qué es lo que estaba pasando. Saúl mató a los gabaonitas. En ocasiones lo que acontece en cada pueblo, en cada nación, puede ser producto de las decisiones que ha ido tomando, producto de las acciones, producto del pecado, producto de la maldad. Y querido hermano, en nuestra nación se ha multiplicado la maldad. En nuestra nación se ha multiplicado la ausencia de Dios.
No está Dios en el corazón de los habitantes de este país. Hay corrupción. El corazón de este pueblo se ha engrosado para no escuchar la voz de Dios, que le está diciendo: arrepiéntete, México, vuélvete al Señor, reconoce sus caminos y búscale de todo tu corazón. Sin embargo, ha cerrado su corazón y se han permitido los matrimonios entre personas del mismo género, se ha permitido el aborto. Vivimos en medio de una sociedad donde pareciera que los valores brillan por su ausencia. La noticia que se escuchó en esta semana de este jovencito que mató a sus compañeros en la escuela. ¡Qué terrible! Y uno dice: ¿dónde están los padres? ¿Qué está aconteciendo con nuestra generación, con nuestro país? Lo que pasa es que Dios está brillando por su ausencia. Son tiempos difíciles, tiempos angustiosos. Posiblemente mucho de lo que estamos viviendo es producto de la ausencia de Dios en nuestra nación. Y no solamente en los tiempos de David aconteció esto. Más adelante, en los tiempos de la primera iglesia, acompáñeme a Hechos 11, versículo 28. Hechos 11, 28. Comenta la Escritura: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, del emperador Claudio. Si usted lo percibe, los problemas económicos, los problemas de escasez, han estado presentes en diferentes tiempos en la historia de la humanidad. ¿De qué nos habla esto? Que lo que está pasando hoy en día ya pasó. Y lo que está pasando volverá a pasar en el futuro. Esto nos dice la Escritura. Acompáñeme a Eclesiastés 1, del 9 al 10. Eclesiastés 1, del 9 al 10. Comenta la Escritura: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice así: la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo debajo del sol. A veces la gente dice: esto es algo nuevo. Pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. ¿Qué me quiere decir, hermano Jorge? Que en un futuro va a acontecer nuevamente esta situación, porque ha venido pasando. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos sobrevivido ya en el transcurso de nuestra vida a varias devaluaciones. A ver, ¿quién ha sido sobreviviente de alguna devaluación en este país? Todos, ¿verdad? ¿Quién ha perdido su empleo en alguna ocasión? Levante su mano. ¿Y quién lo ha vuelto a recuperar si lo perdió? A pesar de todos los problemas sociales que hay en nuestra nación, ¿quién sigue vivo? Estamos aquí. Está brillando el sol. Mañana volverá a brillar otra vez. Dios está con nosotros, hermano. La vida es más de lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. Y nuestra felicidad no está puesta en las cosas de este mundo, sino nuestra felicidad está puesta en Jesús. Y cuando yo tengo este entendimiento, entonces voy a poder vivir la vida sin afanes, sin tristezas, sin preocupaciones, sin angustias, porque yo sé que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. De tal forma que cuando acontezcan estos tiempos, pues no debemos de sorprendernos. Dice en 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Forma parte de la vida misma. La vida, acuérdese, es como una rueda que va girando y va avanzando, y en esa rueda están determinados tiempos, tiempos de bendición, tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, tiempos de salud, tiempos de victoria, tiempos de paz, tiempos de guerra, tiempos de amor, y pues tiempos donde hay que abstenerse de abrazar. En la vida hay todos los tiempos, porque Dios hizo el día del bien y el día de la adversidad, para que nos demos cuenta que estamos en las manos de Dios y que le pertenecemos, y que aprendamos a ser agradecidos en los tiempos que nos son gratos a nosotros, y que aprendamos a buscar a Dios y a depender de Él en los tiempos que no nos gusta vivir. Pero Dios está con nosotros. Jesucristo decía estas palabras en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, quiero que entiendas que en el mundo van a acontecer todas estas cosas y vas a sentir que vives en aflicción. Pero no pongas tus ojos en las circunstancias de la vida ni en tu aflicción. Pon tus ojos en mí y confía, para que entonces puedas recibir mi paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de toda razón, de toda lógica, de tal forma que usted se pueda acercar a cualquier persona y decirle: Dios te bendice, te va a ir muy bien el día de mañana. En tu trabajo vas a prosperar. Te viene una semana fantástica. Este año va a ser el mejor año para este país. Si usted conoce a Cristo, puede decir amén. Pero si yo le digo estas palabras a gente que no conoce al Señor, me va a ver con escepticismo, porque va a decir: no, es que los indicadores económicos, es que las circunstancias. Y ahí es el problema, porque cuando dejamos de vivir por fe y empezamos a vivir a través de nuestros sentidos, de lo que percibimos, pues difícilmente Dios se va a estar manifestando en nuestras vidas. Difícilmente Dios va a hacer su obra. Si nosotros escuchamos lo que el Espíritu Santo nos dice hoy, podremos vivir en victoria en medio de la adversidad, como cada uno de los varones de fe: Abraham, Isaac, Jacob, David, como la primera iglesia, que a pesar de que vivieron en tiempos de hambre, en tiempos de escasez, en tiempos de angustia, ellos vivieron en victoria porque Dios estaba con ellos y fueron bendecidos abundantemente. Cada uno de ellos fue capaz de oír y recibir las palabras de nuestro Señor en su corazón. Palabras que nos dice ahí en Isaías 41, Isaías 41:10. Lea conmigo nuevamente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Haga suya estas palabras, porque son verdad. Porque si Dios lo dice, es porque es verdad. Él lo cumple. Él no es hombre para mentir, y Él no se arrepiente de ninguna de sus promesas hacia nosotros. Este pasaje anuncia varias verdades. Vamos a ir desglosando por partes. En primer lugar, Él nos dice: no temas. Repita conmigo: no temas. Dígale a su hermano ahora: no temas. No temas. Es una de las palabras que más nos dice el Señor a lo largo de toda la Biblia, porque conoce la condición del hombre, que tendemos a desarrollar temor ante la adversidad. El temor es un sentimiento de inquietud, es un miedo que provoca la adversidad y provoca en nosotros un deseo de huir de alguna persona o de aquella cosa que consideramos peligrosa y buscamos evitarla a toda costa.
El miedo nos lleva a la ansiedad, a la preocupación, a la falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible heredar sus promesas. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hubo un hombre que se acercó a Él. Tenía una necesidad muy grande. Su hija estaba enferma. Se acercó al maestro y el Señor le dijo: voy a ir a sanar a tu hija. Y mientras iban, se acercó una mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Y postrándose tocó el borde de su manto. Usted ha leído esa historia. En ese momento esa mujer recibió sanidad. Porque todo aquel que se acerca a Jesús recibe bendición. Dios suple necesidades a todo aquel que se atreve a buscarle con un corazón humilde. Jesucristo se detuvo con esa mujer, la atendió, y mientras estaba platicando, dice en Marcos 5, a partir del versículo 35, que mientras Jesús hablaba con ella, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Imagínese esta escena. Este hombre estaba desesperado. Su hija estaba enferma, gravemente enferma. Lo primero que hizo fue buscar a Jesús. No dice la Escritura si ya le conocía, si era un discípulo, si era una persona que apenas había escuchado de Jesús. No lo sabemos. Pero lo que sí queda claro es que para él la única esperanza era Jesús. Para poder salir de su problema, tenía que ir a Jesús. Tenía que poner sus ojos en Jesús. Creer que Jesús tiene el poder de cambiar su situación. Y entonces se dirigió hacia el Señor. Pero el Señor, que es rico en misericordia, no solamente lo quería atender a él. Él quiere atender las necesidades de cada uno de nosotros. Y por eso es que se detuvo con esa mujer que tenía flujo de sangre y que había gastado todo su dinero en médicos y que por sus propias fuerzas no había podido salir de esa condición. Y recibió la misericordia. De repente llegaron unas personas y le dijeron a este hombre, a este padre, al principal de la sinagoga: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Yo creo que en ese momento una sensación de hielo recorrió todo su cuerpo, se estremeció. Mi hija ha muerto. Escuchó una mala noticia. Yo creo que esa es una mala noticia cuando alguien viene y nos dice: ¿sabes qué? Pues que se petateó. En ese momento nuestro corazón se llena de tristeza, porque eso es lo que provocan las malas noticias. ¿Qué ha estado provocando las noticias que usted ha estado escuchando en los medios de comunicación? ¿Qué ha estado provocando las noticias que escucha con los vecinos, con sus compañeros en el trabajo? ¿Qué pasó hace 2 semanas? Cuando de repente todos los centros comerciales, los negocios empezaron a cerrar. La gente empezó a esconderse en sus casas. ¿Quién se acuerda de esos momentos? Y una angustia colectiva empezó a sentirse en toda la ciudad. Y uno decía: ¿y qué voy a hacer? No alcancé a ir al mandado, y mis chavitos, ¿qué van a comer mis chavitos? Y no me refiero a sus hijos, sino a los de aquí. Un temor se sintió en la sociedad. Y yo me atrevería a decir que aún entre los hijos de Dios, entre aquellos que conocen al Señor y que saben que Dios está con nosotros. Por eso es que el Señor nos dice
no temas. Y fue lo que le dijo a este hombre en el versículo 36. Cuando este hombre escuchó esas malas noticias, le dijo, no temas, cree solamente. Esta palabra no la dice hoy el Señor. Repítala conmigo. No temas, cree solamente. Ay, ¿a poco nada más creyendo? Pues eso es lo que nos dice el Señor. No temas, cree solamente. Cree solamente. En una ocasión Jesucristo dijo, si tuviereis fe del tamaño del grano de una mostaza, dirás a este monte, desarráigate de aquí y plántate en el mar, y será hecho, y nada os será imposible. Esas son palabras del Señor, no son mías. Y si Él lo dice es porque es verdad. Pero necesitamos renovar el espíritu de nuestro entendimiento y abrirnos a una verdadera fe en el Señor. Estos son tiempos en que Dios desea activar nuestra fe. Por eso es que le decía al inicio, son tiempos donde el corazón de cada uno de nosotros se hará manifiesto y viviremos lo que vamos creyendo, lo que se está depositando en nosotros. Dice versículo 37, ahí en Marcos 5. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué hizo esto el Señor? La gente que estaba rodeando en ese momento al hombre le estaba dando malas noticias. ¿Sabes qué? Tu hija ha muerto. Jesucristo no necesitaba a esas personas para ir a casa de este varón a sanar a su hija. Necesitaba ahí a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, discípulos que creían en las palabras de Jesús, discípulos que habían recibido por fe la instrucción de ir a sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar las buenas nuevas de salvación y dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Discípulos que no ponían sus ojos en las circunstancias, sino que creían en el Dios que todo lo puede, en el Dios que para Él nada hay imposible. Este hombre tenía dos opciones: o escuchar las palabras de aquellos que le decían, tu hija está muerta, o escuchar las palabras de Jesús. Hoy en día podemos escuchar palabras, pues es que este país, pues ya, se va a hundir, va para atrás. Es como si nos dijeran, tu hija está muerta. Pero el Señor nos dice, este país va a salir adelante. Esta nación va a prosperar. En el mundo escuchamos, pues es que pues van a romper el Tratado de Libre Comercio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque nos hemos hecho dependientes de la economía norteamericana. Pero el Señor nos dice, son tiempos en que México, levántate, descubre el valor que tienes, el potencial que hay en ti. En ti hay muchas cosas muy buenas. Eres mexicano, vas a salir adelante, sobre todo si estás conmigo. Esas son las palabras que debemos escuchar. O vemos a la niña muerta, o nos atrevemos a creer que va a resucitar, o que está viva, porque Jesucristo, mire lo que dijo. Más adelante, versículo 38, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Qué es lo que hace nuestra sociedad hoy en día? Aquellos que no le conocen están alborotados y están llorando porque están escuchando las malas noticias. Versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Nota que son palabras diferentes? México no está muerto, hermano.
Ha estado dormido, pero va a despertar. Posiblemente usted ha estado dormido, pero va a despertar. Las palabras de Jesús son muy diferentes a las noticias de aquellos que no le conocen. Para el mundo, pues se vienen años difíciles. Para nosotros, se vienen años de oportunidad, años de bendición, años de crecimiento espiritual, años donde podemos ser fortalecidos en el Señor, años donde podemos heredar aún promesas y bendiciones, porque lo que está sucediendo ha venido sucediendo, y aquellos varones de Dios que salieron adelante nos son ejemplo de que usted y yo podemos salir adelante también. Si recibimos las palabras del Señor. Dice versículo 40, y se burlaban de él. Si usted va y le dice a las personas, es que este 2017 va a ser el mejor año para México. Vas a prosperar en tu trabajo, te va a ir muy bien. Posiblemente la gente que no conoce a Dios se va a burlar de usted, así como de Jesús. No, espérate, ¿cómo crees? ¿No es cierto? A ver, vamos a ver. Y no le van a hacer caso. Sin embargo, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Cree que Dios está con usted? Entonces se va a manifestar el Señor en su vida, aún en medio de la adversidad. Dice, versículo 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Qué hizo Jesús con todos aquellos que se burlaban, con todas aquellas personas que veían a la niña muerta, con todos aquellos que pronunciaban con sus palabras malas noticias? ¿Qué dice que hizo? Los echó fuera. ¿Qué cree que tenemos que hacer nosotros? Echar fuera el temor, echar fuera de nuestro corazón malas noticias, ideas, pensamientos que no nos ayudan a caminar en Cristo y que no nos ayudan a vivir en el poder de la gloria de Dios. Por eso Jesucristo los hizo a un lado. ¿Sabes qué? No tienes fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Hazte un lado. No estás sumándote, estás restando. Y entró con sus discípulos y con el Padre que había tenido la fe de buscarle. Dice más adelante, versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Gloria a Dios. La niña no estaba muerta. ¿Cómo estaba la niña? Dormida. Y el Señor le dijo, levántate. ¿Qué cree que nos dice el Señor a nosotros? Levántate. ¿Qué cree que le dice el Señor a nuestro país? México, levántate. Levántate. Si nosotros empezamos a buscar el rostro de Dios, si empezamos a confiar en Él, si nos arrepentimos de nuestro pecado, si empezamos a vivir en obediencia, en santidad, si hacemos del Señor nuestro temor, la única consecuencia para nosotros es que Dios nos bendice aún en medio de la adversidad. Ese es nuestro Dios. A pesar de lo que puedan decir las demás personas, usted cierre sus oídos, ponga sus ojos en Jesús, no los ponga en las circunstancias, no permite que el temor se engendre en su corazón, porque el temor lleva en sí castigo, porque el que teme, dice la Escritura, no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor, comenta primera de Juan 4:18, echa fuera el temor. ¿Qué hace el amor? Echa fuera el temor. Y Dios es amor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios está en nuestro corazón, cuando le amamos, cuando creemos sus palabras, sus promesas,
En ese momento podemos ser fuertes y puedo echar fuera todo temor de mi vida. Segunda verdad que vemos en Isaías 41:10. Ya leímos la primera parte donde dice, no temas. Y más adelante nos dice el Señor, porque yo estoy contigo. Repita conmigo, yo estoy contigo. Esta es una verdad. Querido hermano, Dios está con nosotros. Su nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y sabe por qué? ¿Para qué? Para que Dios esté con usted, morando en usted, para que usted pueda ser fortalecido y pueda recibir la revelación de esta palabra por el Espíritu Santo que actúa en sus pensamientos, que fortalece su corazón y que le da la certeza y la seguridad de que no importa los tiempos que vivamos, estamos con Él y Él con nosotros. Nos encontramos en el hueco de su mano y nadie nos va a poder quitar de ese lugar. Estas palabras las recibieron también los varones como Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver algunos pasajes. En Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Dios estaba con Abraham. Dios tenía planes para Abraham. Dios se manifestaba en la vida de Abraham. Él era su escudo, su galardón. Era quien lo protegía, quien le bendecía. Mire lo que dice aquí. Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta palabra es una bendición de Abraham, pero no solamente Abraham la heredó, sino que usted y yo estamos incluidos en esta bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, por todas las generaciones. Esta palabra es para nosotros también. Y el Señor se la dio a Abraham en medio de una gran hambre. En los tiempos de Abraham, ya leímos, hubo hambre y esta bendición estaba presente en su vida. Y Abraham fue bendecido en todos los sentidos, sin importar las circunstancias en las cuales él se encontraba. Hermano, usted puede ser bendecido y vivir en bendición a pesar de todos los pronósticos económicos que se den en nuestro país. No solamente Abraham. ¿Se acuerda que vimos el ejemplo de Isaac? Que en tiempos de Isaac hubo una gran hambre. Y en Génesis 26, 24 nos dice la Escritura que se le apareció Dios a Isaac aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Quién estaba con Isaac? El Señor. ¿Quién está con usted? Dios. En tiempos de Isaac hubo una gran hambre también. Y la bendición de Dios estaba ahí sobre su vida. También esta palabra la recibió Jacob. En Génesis 28, 15, acompáñeme, por favor. Génesis 28, 15. Jacob es Israel. Y dice, he aquí yo estoy contigo, le dice el Señor. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra,
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Si usted se da cuenta, cuando pasemos por adversidad, no significa propiamente que Dios nos ha abandonado. Dios siempre va a estar con nosotros. Usted le ha recibido como Señor y Salvador. Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, y un padre jamás desampara a sus hijos. Tiene cuidado de ellos. Somos su especial tesoro. Y Dios siempre va a estar con nosotros. Nunca lo dude. Nunca lo cuestione. En tercer lugar, si volvemos al pasaje de Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Vemos una tercera parte donde nos dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. El desmayar es perder el valor, es desfallecer en el ánimo, es decir, pues ya estoy derrotado, no me va a ir bien. Híjoles, la verdad es que veo la cuesta de enero, pero bien difícil. Yo creí que iba a ser como con una pendiente de 1 grado, pero pues veo que es como de 90 grados y tengo que escalar y agarrarme hasta con las uñas, ¿no? Jamás declare con su boca cosas malas para su vida. Jesucristo, en el ejemplo que vimos de la niña que sanó, hizo a un lado a todos aquellos que decretaban con su boca malas noticias. Y no le estoy diciendo que tapemos el sol con el dedo o que nos hagamos de la vista gorda. Estamos hablando de desarrollar fe. Fe en Dios, fe en sus promesas, fe en su palabra. En donde usted y yo comprendemos que tenemos un Dios que nos dice que a pesar de cualquier situación, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando yo creo en ese Dios, entonces voy a empezar a ver las realidades de Dios alrededor de mi vida. Ay, hermano, pero es que una tras otra con este gobierno, una tras otra, con mi jefe en el trabajo, con esta empresa, con mi esposa, con mi esposo, con este hijo, con el vecino, con este cuerpo, ya no me aguanto. Pues mire, dice Isaías 40 del 29 al 31. Isaías 40 del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado. O sea, que si usted ya no tiene fuerzas, usted nada más refúgiese en Dios y Él le va a dar las fuerzas. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos tienen fuerzas como los muchachos? ¿Qué pasó? ¿No leyó que los muchachos flaquean y se cansan? ¿Cuántos tienen fuerzas como los que esperan en el Señor? Ah, eso es diferente. Sin importar la edad. Porque los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque el Señor está ahí ayudándonos para que le echemos ganas, para que salgamos adelante. Una cuarta verdad que encontramos en Isaías 41:10, donde dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cada cuándo el Señor nos va a ayudar? ¿Cada cuándo? Siempre. O sea, el Señor no va a decir, pues, ¿sabes qué? Ahorita estoy cansado. No. Estoy ocupado con otro. No. Siempre va a tener un momento para ti. Siempre va a estar ahí su oído presto a escuchar tu clamor. Pero nosotros necesitamos descansar en Él, sabiendo que no vamos a salir adelante en nuestras propias fuerzas. Si yo no aprendo a descansar en Él,
sabiendo que Él me ayuda, que Él me sustenta, voy a tratar de resolver todo en mi sabiduría y en mis fuerzas. Y así no vamos a lograr nada. Usted conoce ese pasaje del Salmo 127, versículo 1, donde dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Significa que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, es lo mejor que podemos hacer, porque entonces vamos a lo seguro. A pesar de las situaciones adversas, Dios seguirá edificando su casa. Dios seguirá edificando su matrimonio, su vida, su familia, su trabajo, sus ingresos, su iglesia. Ahí en el Salmo 128, mire qué bonito, tiene como título, La bienaventuranza del que teme al Señor. Dice el versículo 1, Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Cómo le va a ir a usted? Bien. No le puede ir de otra manera, pero no debe de afanarse en luchar en sus fuerzas. Jesucristo conocía la condición del hombre y por eso comentó en Mateo 6 del 25 al 26. Mateo 6 del 25 al 26. Palabras de Jesús que dijo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios no quiere que usted viva afanado, que no haga alboroto. Espero que usted no haya ido a las marchas contra el gasolinazo. Un hijo de Dios no hace eso. Hermano, pero es que hay que quejarnos, mire. Esa no es la forma en que pelea un hijo de Dios. Dios nos ha dado nuestras armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de la obediencia. Luchamos de otra manera. Y cuando nosotros luchamos legítimamente conforme a lo que Dios ha determinado, nos va a ir bien. Y no vamos a estar en un afán, no vamos a estar viviendo en una preocupación, sino vamos a creer que Dios está con nosotros, porque somos valiosos para Él. Él nos dice, ¿qué no valéis mucho más que muchos pajarillos? ¿Cuánto vale usted, hermano? ¿Cuánto vale? ¿Y mucho cuánto es? Pues mucho. ¿Sabe cuánto valemos? Valemos la sangre y el cuerpo de Cristo que fue entregado en la cruz. Cristo murió por nosotros en la cruz. Ese es el precio que pagó por usted y por mí. Eso es lo que valemos. Y si Dios Padre entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice Romanos 8, seguramente usted se sabe esta palabra, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué? Porque nos ama. Por eso es que nos puede decir, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te voy a dar el sustento, siempre. La tinaja no va a escasear, ni la vasija se quedará sin aceite, porque yo te daré el sustento. Pero debes de confiar en Dios, confiar en que Dios está con nosotros,
¿Qué le parece si leemos, para terminar, nuevamente Isaías 41:10? Y nos llevamos esta palabra en nuestro corazón. Lea conmigo. Vamos a ponernos de pie de una vez, por favor. Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Vamos a orar. Y vamos a orar, en primer lugar, pidiéndole perdón a Dios si es que de alguna manera hemos dejado que las malas noticias siembren en nosotros una fe contraria a la fe que Dios desea que se desarrolle en nosotros. Vamos a entregarle nuestros pensamientos para que sean renovados. Vamos a echar fuera de nosotros todo temor, toda angustia, toda preocupación. Levante su voz. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti creyendo que tus promesas son verdaderas, que tú eres el Dios todopoderoso y que venimos a refugiarnos delante de ti creyendo que esta palabra el día de hoy renueva nuestro entendimiento y perdona, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, si es que estos fueron dirigidos a no creer que tú estabas con nosotros, a que vienen tiempos malos a nuestra vida. Rechazamos esos argumentos. Creemos que en el nombre de Jesús tú vas a hacer cosas nuevas, Señor, en medio de nosotros, que tú nos renuevas, que tú fortaleces nuestra fe en ti y abrimos nuestro corazón para creer que tú estás con nosotros, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, que tú eres quien nos sustenta, que eres tú quien nos fortalece, que eres tú quien nos ayuda con la diestra de tu justicia, que vienen tiempos de bendición aún en momentos de adversidad para nuestra nación. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque nos tienes en el hueco de tu mano, porque tú nos sustentarás y aumentarás, Señor, tus bendiciones sobre todos nosotros. Te bendecimos, Padre, porque podemos hacer nuestra esta palabra, porque podemos desarrollar fe en ti y confianza. Gracias te damos, porque así vamos a actuar en este año, el año que viene, en el sexenio que sigue, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, porque tú siembras esta certeza en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Yo le voy a invitar a que tome asiento, por favor. Quisiera comentarle brevemente una noticia. ¿Quiénes vinieron a la primera reunión de este año, que fue un picnic en el Espejo de los Lirios? Levanten la mano. Los demás las extrañamos, hermanos. Ese día dimos una acción de gracias, pero queremos compartirla con ustedes. ¿Se acuerda que hemos estado orando por una necesidad apremiante como iglesia? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál? A ver qué bonito se escuchó. ¿Cuál? Nuestro terreno, ¿verdad? Pues déjeme decirle que Dios ya respondió, hermano. Ya se hizo el contrato de compraventa del terreno. Ya el terreno es del Señor, es de la iglesia, es de usted, querido hermano, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Qué le parece si le damos gracias al Señor?
Se pone de pie nuevamente. Algo que parecía imposible para nosotros, algo por el cual su iglesia ha estado clamando desde hace años, pues el Señor ya respondió. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, y te damos gracias, porque en tu misericordia, Señor, vemos como tu brazo fuerte y poderoso ha estado presente y has respondido, Señor, la petición de tu iglesia. Gracias porque se ha podido adquirir ya ese terreno. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu confianza, porque tú sigues teniendo tus ojos puestos en esta iglesia, porque ahora van a venir tiempos nuevos, no solamente de trabajo espiritual, sino ahora de un trabajo físico. Y aquí estamos, Señor, todos los que hemos estado clamando por este terreno, dándote gracias, comprometidos contigo, Señor, con tu obra, de que el reino de Dios se extiende en esta tierra, de que vienen tiempos nuevos y tiempos preciosos, poderosos, tiempos de bendición, tiempos de crecimiento para todos nosotros, para tu iglesia, para nuestras familias, para nuestros hijos. Ponemos delante de ti, Señor, esta oración, dándote gracias. Y yo sé que tú nos irás indicando los siguientes pasos y nos irás mostrando. Y en breve, Señor, estaremos congregándonos allá y estaremos gozándonos contigo. Y dedicaremos, Señor, ese lugar y por fin estaremos en un lugar donde solamente se glorifique tu nombre, donde en ese lugar solamente se entonen cánticos de adoración, donde podamos ir y buscar tu presencia con gozo, con paz. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho, tú lo has hecho. Toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Vámonos a casa recordando que Dios está con nosotros. Dios le bendice.